Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que sin duda ha sorprendido a muchos. Özkan Deniz confesó públicamente que Aslemberg cambió su vida por completo, pero lo entendió demasiado tarde. ¿Qué ocurrió realmente entre estas dos grandes estrellas turcas? Quédate porque te contaré todos los detalles, con declaraciones exclusivas y momentos que nadie esperaba. La noticia explotó en los medios cuando Özkan Deniz, en una reciente entrevista para un programa televisivo, abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho. Con una mirada nostálgica y palabras que transmitían sinceridad, el actor y cantante dijo: "Asl me hizo ver la vida de otra manera. Me enseñó cosas sobre mí que ni yo conocía. Pero lo comprendí tarde, cuando ya la había perdido". Estas declaraciones encendieron las redes sociales y se convirtieron en tendencia en pocas horas, generando miles de comentarios de sus seguidores y, por supuesto, de los admiradores de Aslemberg. Recordemos que ambos compartieron pantalla en la famosa serie Istanbul'u Helin, donde su química fue tan fuerte que los rumores de romance traspasaron la ficción. Aunque siempre intentaron mantener su vida privada lejos del escándalo, la conexión era evidente. Ahora, años después, Özkan confiesa que esa relación marcó un antes y un después en su vida personal. Cuando trabajábamos juntos, me sentía inspirado, lleno de energía. Asl tenía esa luz que iluminaba todo a su alrededor. Yo no supe valorarlo en su momento, añadió Deniz en la misma entrevista. Aslemberg, por su parte, no tardó en responder a estas declaraciones. Con la elegancia y serenidad que la caracterizan, la actriz comentó ante la prensa: "Yo siempre he tenido respeto y cariño por Özkan. Nuestro tiempo juntos fue especial, pero cada quien tomó su camino. Me alegra que él haya encontrado aprendizajes en nuestra historia". Sus palabras, aunque breves, mostraron una madurez admirable y una disposición a dejar atrás el pasado sin resentimientos. La audiencia femenina, que sigue muy de cerca la vida de estas celebridades, no tardó en reaccionar. Muchas fanáticas apoyaron a Asl por su fortaleza y claridad. En redes sociales se leían comentarios como: "Ella siempre fue más sincera que él", o "Asl merece a alguien que realmente la valore en su momento, no después". Mientras tanto, otros seguidores no pudieron evitar emocionarse con la vulnerabilidad de Özkan, interpretando sus palabras como un gesto de arrepentimiento real. Uno de los momentos más comentados fue cuando Deniz reconoció: "Yo pensaba que el éxito y la fama eran lo más importante. Me equivoqué. Cuando Asl se fue, entendí que hay cosas más valiosas que un escenario lleno o un premio en la mano. Ella me mostró la importancia de los pequeños detalles". Este fragmento fue replicado en múltiples portales de noticias y generó debate entre los usuarios sobre lo difícil que es para muchos hombres reconocer sus errores en público. La conversación mediática no se detuvo allí. Tras la emisión de la entrevista, diversos programas de espectáculos comenzaron a analizar cada palabra de Özkan Deniz, generando un eco que cruzó fronteras. En Turquía, el tema fue portada en revistas de entretenimiento, mientras que en países como España y América Latina, donde la serie Istanbul'u Helin tuvo gran éxito, los seguidores se volcaron en debates interminables sobre si realmente existió una relación más allá de la pantalla. Expertos en farándula remarcaron que no era la primera vez que Özkan dejaba entrever sentimientos profundos hacia Asl, pero nunca antes había hablado con tanta apertura. Algunos periodistas incluso compararon su testimonio con un acto de catarsis, un intento de limpiar heridas emocionales que llevaba guardadas durante años. Por otro lado, la reacción de Aslemberg continuó siendo analizada como ejemplo de inteligencia emocional. Su forma de responder, sin caer en la confrontación ni en la polémica, fue aplaudida por psicólogos y comunicadores. Ella demostró que se puede cerrar un capítulo con dignidad, sin necesidad de alimentar rumores, afirmó una reconocida especialista en relaciones públicas. El público también se dividió entre quienes deseaban una reconciliación imposible y quienes celebraban la independencia emocional de la actriz. En foros y fanpages surgieron mensajes de nostalgia,
como serían la pareja perfecta, aún tienen esa chispa. Sin embargo, otros insistían en que idealizar el pasado no tenía sentido, recordando que ambos artistas ya han seguido adelante con sus vidas y carreras. En paralelo, la prensa rescató momentos icónicos de la serie donde los personajes de Faruk y Süreyya vivían escenas cargadas de emoción. Los videos circularon nuevamente en plataformas como YouTube y TikTok, alcanzando millones de reproducciones en pocos días. Este fenómeno reavivó la popularidad de la producción turca, a tal punto que algunas cadenas internacionales consideraron retransmitirla. El trasfondo de esta confesión también abrió un debate más amplio sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto las exigencias de la fama afectan la capacidad de valorar a las personas cercanas? Muchos internautas reflexionaron acerca de lo común que resulta priorizar el éxito profesional en detrimento de la vida afectiva. Özkan Deniz, con su relato, se convirtió en un espejo de esa realidad. Mientras tanto, en entrevistas posteriores, allegados a ambos aseguraron que mantienen un trato cordial, aunque distante. Ninguno de los dos ha dado señales de retomar un vínculo personal más allá del respeto mutuo. Lo que queda entre ellos es la huella de un tiempo compartido, no necesariamente una promesa de futuro, comentó un amigo cercano a la actriz. En conclusión, esta historia entre Özkan Deniz y Aslenberg trasciende el simple chisme. Se ha transformado en un caso que combina nostalgia, aprendizajes y la eterna pregunta de qué habría pasado si las decisiones se hubieran tomado a tiempo. Para muchos, queda la enseñanza de que en la vida real, a diferencia de la ficción, los finales felices dependen de valorar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. Y así, queridos seguidores, cerramos este relato que no solo habla de dos grandes estrellas, sino también de las lecciones universales del amor, la pérdida y el crecimiento personal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Özkan aún guarda la esperanza de reencontrarse con Asl, o piensan que este capítulo está definitivamente cerrado? Los leo en los comentarios. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de esta confesión? ¿Creen que Özkan realmente cambió gracias a Asl? ¿O piensan que estas palabras llegan demasiado tarde? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque quiero saber qué piensan sobre esta historia que ha marcado a miles de fanáticos. Y no olviden, si les gustó este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el siguiente video.